Bueno, yo quiero invitarlos a que abran la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Seguimos nuestra serie hasta los confines de la tierra que hemos titulado. Nosotros nos quedamos la última vez al final del capítulo 14 y aunque se ha hecho lenta esta serie, yo creo que ha sido beneficiosa conocer y ver la manera como la iglesia nació, la iglesia creció, se expandió bajo el poder del Espíritu, la dependencia del Espíritu, algo que nosotros hemos dicho en más de una ocasión que la iglesia de hoy necesita. Yo estoy convencido que la iglesia de hoy está demasiado dependiente de metodologías y de planes y de programas y de formas humanas de hacer las cosas y muy carente de una dependencia continua del poder del Espíritu conforme a lo que aparece en la misma palabra de Dios. Y a lo largo del libro de los Hechos tú ves de qué manera el Espíritu de Dios continuamente fue guiando cada paso, cada decisión, cada evangelización, cada sermón, la manera como la gente se convertía, fue algo extraordinario. Y de esa misma forma nosotros hemos querido hacer uso de esta serie. Apenas estamos como en la mitad, ¿cómo no? Justo en la mitad de la serie, porque creemos que este libro tiene mucho que enseñarnos a lo largo del camino. Y el texto que nosotros tenemos por delante hoy es el capítulo 15, y quizás algunos pudieran leer el capítulo y pudieran sentir como que es un capítulo que está un poco removido de nuestra realidad, porque tiene que ver mucho con lo que es la circuncisión, si los gentiles debían ser circuncidados o no debían ser circuncidados. Pero la realidad es que Dios ha dicho en más de una ocasión en su palabra que aquello que quedó registrado en esta Biblia quedó registrado para nuestra enseñanza. Entonces no puede ser que Dios se haya molestado en inspirar este texto bíblico y que nosotros lo miremos y digamos, como que eso no tiene importancia para mí. Porque si tiene importancia para Dios, tiene que tener importancia para nosotros. ¿Sí o no? Qué bueno que ustedes lo entienden así también. Yo he titulado este mensaje Lecciones de ayer o lecciones del pasado para la iglesia de hoy. Lecciones del pasado, lecciones de ayer para la iglesia de hoy. Yo quisiera introducir, antes de entrar al texto propiamente dicho, donde nosotros nos encontramos. Habíamos dicho ya que estamos iniciando el capítulo 15, entonces ¿dónde nos quedamos el capítulo 14? No, bueno, nos habíamos quedado ya en el regreso de Pablo y Bernabé de su primer viaje misionero. Yo no sé cuántos se percataron de cuán larga fue esa travesía, largo en días o meses y qué tan largo en kilómetros. Pero para que tenga una idea, ellos probablemente estuvieron viajando por espacio de un año y viajaron más o menos unos 1000 kilómetros de distancia. 1000 kilómetros de distancia a pie, a caballo, en burro, en sabrá Dios qué, en pequeñas embarcaciones. 1000 kilómetros de distancia, evangelizando toda un área que nunca había oído o escuchado del Señor Jesucristo. Yo creo que eso nos debe dar vergüenza a todos nosotros cuando pensamos que no quisiéramos ir ni siquiera a la próxima nación a evangelizar y pensar lo que estos hermanos estuvieron dispuestos a hacer. Eso nos habla también del enorme precio que ha sido pagado para que el evangelio de salvación haya llegado hasta nosotros, y no solamente que haya llegado hasta nosotros, sino que nos haya traído la salvación misma. Y entonces ahí nosotros vimos al final del capítulo 14 como Pablo y Bernabé ya estaban como de regreso, y regresan ¿dónde? A la misma iglesia de donde ellos habían salido, la iglesia de Antioquía de Asiria. Recuerden que mucho de lo que pasó en los últimos mensajes que hablamos pasó en Antioquía de Pisidia, pero la iglesia donde ellos salieron fue Antioquía de Asiria. Ellos están regresando ahí. Eso es una buena ilustración para nosotros, para ayudarnos a recordar que los llaneros solitarios no existen en la historia de la iglesia. Los misioneros tienen que ser enviados por una iglesia, reconocidos por una iglesia, sus dones, sus talentos, sostenidos por una iglesia, y luego esos misioneros que hacen su trabajo deben regresar a esa iglesia y rendir cuentas de qué fue lo que hicieron durante ese
tiempo que estuvieron fuera y ver los frutos. Y eso es exactamente lo que esta iglesia está haciendo, la iglesia de Antioquía. Que dicho sea de paso, es la iglesia que está reemplazando a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era básicamente una iglesia judía y por tanto ahí comenzó el movimiento, pero poco a poco el movimiento gentil comenzó a tomar tamaño, la iglesia de Antioquía comenzó a tomar preponderancia e importancia y el centro de gravedad comenzó a desplazarse de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Similar a lo que dijimos hace un mensaje o dos atrás, que el centro de gravedad del cristianismo también se ha desplazado en el último siglo y que ya no estaba en Europa o ni siquiera en Norteamérica, sino que de acuerdo a los mejores misiólogos, el centro de gravedad del cristianismo se ha desplazado hacia el sur, en nuestro continente le llaman Suramérica, África y hacia el este, lo que es el continente asiático. Bueno, algo similar estaba pasando. La iglesia de Jerusalén estaba quedando como en un segundo lugar, la iglesia de Antioquía estaba pasando a un primer lugar, pero la iglesia de Jerusalén todavía tenía importancia en lo que tenía que ver con la definición de asuntos doctrinales, porque todavía Pedro estaba ahí, un apóstol importante, y Santiago, el medio hermano de Jesús, la cabeza de la iglesia ahí en Jerusalén, también estaban allí, de manera que era importante que esta iglesia fuera consultada en asuntos doctrinales. Y hoy nosotros vamos a entrar a un asunto doctrinal de importancia en ese momento para ver cómo esta iglesia lo decidió. Y por eso que hemos llamado a este mensaje lecciones de ayer para la iglesia de hoy o lecciones del pasado para la iglesia de hoy. Nosotros vamos a ver cómo en este pasaje hay una enseñanza relativa a un debate que la iglesia tuvo en ese momento. Y algunos pudieran decir de nuevo, bueno, pero como que hay poca enseñanza para el día de hoy. Pero yo quisiera decirte que no lo veas así, que tú verás que Dios tiene cosas que decirnos acerca de algo con lo cual nosotros no estamos luchando hoy, pero que tiene principios que nos sirven para cuando nosotros tengamos que luchar con debates doctrinales también. Y con eso yo voy a comenzar a leer el capítulo 15 del versículo, solamente voy a leer inicialmente del versículo 1 al 5, luego continuaremos más adelante, pero yo quisiera hacer lo que vengo haciendo con estos relatos narrativos, y es caminar con ustedes a lo largo del texto, en vez de leer toda la narración y regresar y que muchos de ustedes se pierdan porque no están tan familiarizados con la historia. De manera que dicho eso, permítame leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros invocamos el Espíritu que inspiró la palabra para que dirija la predicación, gobierne al predicador, impacte a los que escuchen, cambie la mente y la forma de pensar de aquellos que estamos siendo instruidos por ti vía tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer problema que tú comienzas a descubrir tan pronto lee el texto que nosotros acabamos de concluir es que nos dice que algunos subieron de la iglesia de Jerusalén. No nos dicen quiénes son, no nos dicen con qué autoridad vinieron, no nos dicen de parte de quién llegaron. Simplemente unos se levantaron y fueron a otra iglesia, la iglesia de Antioquía,
en la cual ellos no tenían ninguna injerencia espiritual, y al llegar allá comenzaron a enseñar algo contrario a lo que la iglesia ya había escuchado con relación a la salvación. De manera que aquí hay varios problemas que tenemos que comenzar a ver. En primer lugar, la enseñanza que ellos trajeron amenazaba el evangelio, porque ellos estaban agregando algo al evangelio para la salvación que el evangelio no requiere, y es que el gentil, para ser salvo, tenía que circuncidarse. El evangelio estaba en juego. Esto no es un debate pequeño. A mí me sorprende continuamente ver en las redes sociales gente discutiendo posiciones secundarias y terciarias y posiciones que pueden ser diferentes y que han sido diferentes a lo largo de la historia, y poner eso en las redes sociales y acusarse, hermanos, uno contra otros de cosas que no amenazan el evangelio en lo más mínimo, cuando esas discusiones pudieran estarse llevando a cabo en privado vía las mismas redes sociales que te permiten tener esos enfrentamientos en privado. Pero si es tu hermano, ¿qué hace discutiendo con él en público? Porque lo único que está haciendo es debilitando la unidad de la iglesia. Ahora, cuando el evangelio está en juego, eso es otra cosa. Eso es algo de marca mayor. Eso no se puede dejar en el aire. Y esto es justamente lo que nosotros estamos viendo aquí. De manera que la controversia que se produjo no fue pequeña. Cada vez que el evangelio está en juego, hay que luchar por el evangelio. Hay que luchar por la pureza del evangelio. De lo contrario, tú y yo vamos a estar contribuyendo a pasar a la próxima generación un evangelio distorsionado que en vez de traer salvación va a traer condenación. Y tú y yo no nos podemos permitir ese lujo. Cristo dio sangre y escribió el evangelio con sangre para que hoy nosotros de manera relajada pudiéramos permitir que el evangelio sea contaminado. Y es por eso que aquí se levanta un debate acalorado. Entonces, como decía, debates secundarios, de asuntos secundarios en las redes sociales, yo no creo que eso es para tenerse entre hermanos. Eso puede ser hecho de manera privada y menciono eso a manera de aplicación práctica desde el principio. Mateo 18 está ahí. Si tú consideras que el hermano ha pecado y que ha pecado contra ti o contra la fe cristiana y es tu hermano, ve donde él directamente, no a las redes sociales. El segundo problema que nosotros vemos en este pasaje es que estos hermanos suben de la iglesia de Jerusalén a una iglesia sobre la cual ellos no tienen ninguna injerencia. Y cuando llegan a la iglesia de Antioquía, ¿qué es lo que ellos debieron haber hecho si realmente entendían que había un error doctrinal? Debieron haberse reunido con los líderes de la iglesia de Antioquía, presentarles su posición y ver cómo los líderes reaccionaban. Pero no. Lo que hicieron fue que entre los hermanos de la iglesia de Antioquía comenzaron a sembrar una enseñanza completamente distinta a la que ellos habían escuchado de Pablo, de parte de un Bernabé, conforme al evangelio. Y lo que estaban haciendo era sembrando zancadillas y la división entre los hermanos. Y ese problema tampoco es poca cosa. De hecho, la palabra de Dios nos advierte de manera seria en más de una ocasión en contra de lo que es sembrar la división entre los hermanos. Pablo le escribe a Tito y en 3:10 le dice que al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Eso es serio, hermano. Tú estás escuchando la advertencia de la palabra de Dios. Le dice, oye, si tú tienes un hermano, alguien que te dice ser hermano, y estás sembrando la división en el cuerpo de Cristo en contra de lo que es el liderazgo de la iglesia, tú se lo adviertes una vez y luego se lo advierte una segunda vez y ya no hay tercera vez. Lo desecha. ¿Por qué? Porque está poniendo en juego la unidad del cuerpo de Cristo que fue creada por el Espíritu Santo en la unidad del Espíritu. De manera que estos hermanos no estaban comportándose tampoco a la altura del Evangelio. Estaban dividiendo la iglesia sin nunca haber conversado con el liderazgo de la iglesia. Así de severo es el juicio. De manera que el primer versículo del capítulo 15
nos habla de que estos hermanos están tratando de dividir la iglesia. Estos hermanos comenzaron a enseñar una doctrina contraria a lo que ellos habían escuchado de parte de sus líderes. Número 3, lo que era peor aún, estos hermanos estaban poniendo en riesgo el evangelio. De manera que esto es lo que explica el versículo 2, que es la reacción acalorada de Pablo y Bernabé. El versículo 2 nos dice que Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. Tú esperarías que un Pablo y un Bernabé, que eran líderes maduros, como que fueran pacientes, como que fueran más piadosos a la hora de debatir, pero el texto no dice eso. De hecho, en el original, el texto habla o usa una terminología de un debate profundo, de un debate difícil, que cuando tú lo ves, esa misma terminología usada en otros textos y en otro contexto, es casi como una revolución. De manera que Pablo y Bernabé se levantan a defender el evangelio en contra de esta herejía con mucha fuerza, pero lo hacen precisamente por la gravedad de lo que está en juego. Y eso es lo que hace que entonces esta iglesia tiene gente madura, y ya se nos había dicho que habían profetas y maestros allí, que allí estaba Bernabé y estaba Pablo, de manera que esta iglesia de cierta madurez decidió, mira, no vamos a resolver esto aquí en la iglesia local de Antioquía, vámonos a Jerusalén, vámonos a hacer un concilio, vamos a consultar con los otros apóstoles que están allá, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto es algo que hay que resolverlo como para todas las iglesias y no simplemente una iglesia. Esto hay que establecer una posición como universal acerca de cómo es que la salvación se da. Y eso es justamente lo que hacen, que la iglesia manda a Pablo, manda a Bernabé en compañía de otros, y ellos camino a Jerusalén, dice el texto, que pasaron por Fenicia, por Samaria, y que ellos iban relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mientras iban a Jerusalén, pasaban por algunos poblados y allí ellos iban contando de cómo los gentiles se iban convirtiendo, y eso produjo gran gozo. Claro que producía gran gozo si estos hermanos estaban volviéndose de los dioses paganos al verdadero Dios, al Dios vivo, y eso debiera producir gozo en las congregaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos llegan a Jerusalén, versículo 4. ¿Qué tú esperas que ocurriera en Jerusalén? Escucha lo que dice el texto. Que fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Te das cuenta quiénes reciben a Pablo y a Bernabé? Los líderes de la iglesia. Estas son iglesias que entienden el rol del liderazgo. Estas son iglesias que entienden lo que el autor de Hebreos informa cuando dice: someteos a vuestros pastores, pues ellos darán cuenta de vuestras almas. Y entonces Pablo y Bernabé, de acuerdo al versículo 4, informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. En otras palabras, Pablo y Bernabé tenían un año viajando en viaje misionero, viendo a Dios, haciendo grandes cosas, señales, prodigios, confirmando el mensaje, los mensajeros entre los gentiles, y viendo lo que Dios estaba haciendo. Al llegar a Jerusalén tenían que contar todo lo que Dios había hecho en ese año, porque ellos no lo conocían, para que ellos pudieran estar bien informados. Y entonces esta iglesia, que está sometida a su liderazgo, comienza a escuchar estos relatos de 1000 kilómetros de distancia, ¿verdad?, de esta travesía. ¿Y quiénes son los que están escuchando estos relatos? Los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, de parte de estos otros líderes. Ahora, como en todas las iglesias, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, en este momento nosotros no tenemos ese problema, pero en 20 años claro que lo hemos tenido. En todas las iglesias siempre hay un grupo que disiente. Eso es así. Si usted quiere una iglesia que no sea así, espere entrar en gloria. Pero de este lado de la gloria va a haber un grupo. Ese grupo a veces es de uno o de dos. Y a veces hay uno o dos que dicen algo, y entonces la gente sale diciendo: no, porque la gente está diciendo. Ok, ¿cuánta gente está diciendo? Bueno, en realidad fue uno que me lo dijo. Una gente está diciendo. En este caso había un grupo que disentía. Y este grupo está identificado en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos
Nota esta nota, valga la redundancia. Ponga atención a esta noche. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, estos fariseos habían creído el evangelio. El problema es que habían creído el evangelio más. Que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Eran de la secta de los fariseos. Hoy nosotros no tenemos fariseos, pero a veces nos referimos a ellos como que, le llamamos ¿qué cosa? Radicales, cabeza caliente, ¿cómo más le llamamos? Legalistas. Entonces se levantó un grupo así. Digo, no. Está bien, nosotros también creímos el evangelio, pero hay que circuncidarlos. Y hay que mandarlo a que ellos se sometan también a la ley de Moisés. De manera que con este grupo había que lidiar. Y había que lidiar porque el evangelio otra vez está en juego. Cada vez que tú le quitas algo al evangelio, ya no es el evangelio. Cada vez que tú le quitas cualquiera de los elementos del evangelio, no es el evangelio. Un casi evangelio no es el evangelio. Un evangelio que casi salva, no salva. Y de esa misma manera, cuando tú le agregas algo al evangelio, cuando tú le agregas alguito al evangelio, cuando tú le agregas alguitititísimo al evangelio, ya no es el evangelio. Porque el evangelio es el evangelio, puro y simplemente. Entonces esto es lo que está ocurriendo, que ellos quieren agregar algo al evangelio. El evangelio, como yo decía, si le quita cualquier elemento ya no es el evangelio. Si tú le quitas la encarnación de Cristo a todo el concepto del evangelio, ya no es el evangelio. Si tú piensas, como algunos creen, que Cristo pecó, ese mensaje ya no es el evangelio. Si tú piensas por algún momento que Cristo no cumplió las profecías del Antiguo Testamento que él estaba supuestas a cumplir, ya distorsionaste el evangelio. Si Cristo no murió en la cruz, como dicen los musulmanes, sino que él se desmayó y luego él fue como resucitado, reanimado en el sepulcro, ya ese no es el evangelio. Entonces tú puedes ver que nosotros no podemos comprometer ninguno de los elementos del evangelio. Si Cristo nos resucitó al tercer día, no me venga con esta idea de que los apóstoles resucitaron en su mente el sueño de ese Cristo, de ese Mesías. Ese ya no es el evangelio. Y de esa misma forma, si te predico el evangelio y te digo que tú eres salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la sangre que él derramó y por la resurrección del tercer día, pero que tú también tienes que hacer penitencia para ser salvo, ya ese no es el evangelio. Y ahora lo que los judíos, los judaizantes estaban diciendo es, sí, nosotros también creímos el evangelio, pero hay que guardar la ley de Moisés y tiene que ser también circuncidado. Ahora, si tú dices, bueno, mira, lo único que hay que hacer para ser cristiano es creer en Cristo como Señor y Salvador y creer que Él fue a la cruz y murió por tus pecados y que Él puede perdonarte, resucitó al tercer día y tú no tienes que hacer más nada, sino que luego tú vives tu vida como tú quieras, yo tengo que decirte, tú tampoco entendiste el evangelio y si no entendiste el evangelio tampoco te convertiste. Nada es tan simple como parece, pero el evangelio es simple. En términos de lo que implica, de lo que es, pero tiene implicaciones importantes, porque la vida cristiana, después de tener un evangelio simple, me habla de una vida de obediencia, y me habla de una vida de rendición, y me habla de una vida de negación a deseos pecaminosos que tú y yo tenemos, pero que no nos podemos dar el lujo de disfrutarlos porque hablan en contra de lo que yo he creído, de manera que tú puedes ver que las cosas son un poco más complejas. Estos fariseos de que nos están hablando aquí se parecían a los gálatas. Los gálatas habían creído el evangelio que Pablo les predicó, habían creído el evangelio por gracia, pero de alguna manera alguien llegó y se infiltró y comenzó a enseñar que aparte del evangelio que habían oído de Pablo, ellos también necesitaban las obras para ser salvos. Y esto es lo que Pablo le escribe a los gálatas en capítulo 1, versículo 6 en adelante.
Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo tú perviertes el evangelio de Cristo? Cuando a la gracia le agrega algo más. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que la palabra significa. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, mira, si alguna persona, aun si fuera yo mismo, me aparezco en el día de mañana y te predico un evangelio que requiere más que la gracia de Cristo y la fe puesta en Él, esa persona, aun sea yo mismo, que sea maldita. Así de severo es el juicio. Comprometer el evangelio no es algo pequeño. Diluir el evangelio no es algo pequeño. ¿Por qué? Porque pone en juego la salvación de miles o quizás millones de personas que pudieran terminar en la condenación. Y Pablo dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Esa palabra no es sencilla. Pervertir el evangelio para Pablo es quitarle algo al evangelio. Pervertir el evangelio para Pablo es agregarle algo al evangelio. Eso te da una idea de qué tan importante para el apóstol era esa idea de mantener el evangelio puro. Entonces, cuando él escribe a los Gálatas, un poco más adelante en el capítulo 3, él les advierte de cómo judíos y gentiles han sido aceptados para salvación bajo el mismo criterio y gozan de la misma estatura, por así decirlo. Escucha como Pablo lo dice en el capítulo 3, a partir del versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esta era la idea. Los judíos creían que ellos tenían como una posición superior. Esa posición se la daba la descendencia de Abraham, la circuncisión, la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo a los gentiles, no. Los gentiles y nosotros los judíos somos coherederos de las mismas riquezas de Cristo, hechas opuestas a nuestra disposición por medio de la gracia del mismo Cristo. Entonces eso nos da a nosotros una idea de cuál es la lucha que está ocurriendo en este momento, en esta coyuntura que tiene que ser resuelta en Jerusalén. El versículo 7 del texto de hoy entonces continúa el debate y nos ayuda a ver cómo se dio el debate y cómo la asamblea que estaba ahí presente, los que estuvieran presentes, estaban siendo educados. Aquí no es que todo el mundo está hablando, porque a veces nos da la idea, ¿verdad?, bajo la idea de los gobiernos congregacionales, como que todo el mundo habla y todo el mundo tiene el mismo derecho y todo el mundo tiene la misma opinión. Si tú prestas atención a lo que aquí está ocurriendo, aquí están hablando los líderes que saben de doctrina y el resto está siendo instruido. Escucha lo que sigue en el versículo 7. Primero, escucha, en Antioquía hablaron Pablo y Bernabé. Ellos se levantaron y defendieron el evangelio. Como no se pusieron de acuerdo, dijeron, ok, pues vamos para Jerusalén. Entonces, ¿a quién envían? A Pablo y a Bernabé. ¿Quiénes reciben a Pablo y a Bernabé? Los apóstoles y los ancianos. Y ahora entonces, en el versículo 7, escucha, Pedro se levantó. Pedro, el apóstol, se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran.
Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Pedro es quien está hablando, Pedro es quien está explicando, el resto está escuchando. Dice, hermanos, sabéis que Dios me escogió a mí para predicar el Evangelio. Eso es lo primero. Pedro le da 5 enseñanzas a esta audiencia que está ahí escuchando la enseñanza de Pedro. Número 1. Dios permitió que los gentiles oyeran el Evangelio por parte mía, por parte de mi boca. Eso está en el versículo 7. Número 2. Dios le concedió a los gentiles el mismo Espíritu Santo que nos había concedido a nosotros, los judíos. ¿Dónde está eso? Versículo 8. Número 3. Dios no hizo distinción entre los gentiles y los judíos. ¿Dónde está eso? Versículo 9. Número 4. ¿Por qué ponéis ustedes asamblea, yo Pablo hablando, por qué ponéis a Dios a prueba poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Aquí Pedro estaba hablando de la ley. ¿Por qué ustedes quieren que los gentiles cumplan la ley, ese yugo de la ley, que nuestros padres no pudieron cumplir, ni nosotros podemos cumplir? ¿Ustedes están entendiendo lo que está ocurriendo? Ustedes quieren imponer un criterio que ustedes no cumplen y que vuestros padres tampoco cumplieron. Todavía está Pedro explicando, Pedro hablando. La asamblea está siendo educada, ellos no conocen de estas cosas. Pedro concluye entonces, versículo 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Esa es la conclusión. Pedro está diciendo, después que explica todo lo que explica, nosotros creemos que nosotros somos salvos por gracia, no por las obras de la ley, de la misma manera que ellos son salvos por gracia. Nadie ha sido salvo por las obras de la ley, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Con eso, Pedro claramente establece que la salvación es por gracia. Entonces, el gentil no tiene que convertirse al judaísmo, como algunos todavía opinan hoy. Yo hablé con un rabino que está aquí establecido en Santo Domingo en una ocasión, donde él insistía que para tú llegar a ser cristiano todavía tienes que circuncidarte, pasar al judaísmo, y del judaísmo tú pasas al cristianismo. No hay nada ni remotamente cercano a esa enseñanza. Entonces, este debate se está dando en público. Claro que tiene que darse en público. ¿Por qué? Porque la asamblea necesita ser edificada y necesita ser enseñada. Entonces, escucha lo que ocurre. Pedro habla, ¿y qué ocurre? Versículo 12, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Ahora otros 2 líderes más van a hablar. Esto no es una gallera de debates. Esto no es una gallera de debate donde cada cual está expresando opiniones diferentes y al final no se sabe quién cree qué, sino que, bueno, si ya Pedro habló, nos callamos. Y entonces ahora que hablen los otros líderes. ¿Quiénes son? Pablo y Bernabé, versículo 12, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Entonces ahora, ¿qué es lo que Pablo y Bernabé hacen? Pablo y Bernabé comienzan a contar lo que ellos vivieron durante un año, evangelizando gentiles respondiendo, Dios confirmando por medio de obras y prodigios, como lo hizo en el pasado, el mensaje y el mensajero. ¿Y qué estaba pasando? La multitud estaba en silencio escuchando, estaban llevando a cabo un debate, pero ellos estaban escuchando, estaban aprendiendo acerca de lo que ya Dios había hecho.
Entonces ya Pablo y Bernabé habían hablado en Antioquía, vienen a Jerusalén, los reciben los apóstoles y los ancianos. Cuando el debate se habla Pedro, la multitud guardó silencio. Cuando Pedro terminó, habló Pablo y Bernabé otra vez, y ahora en Jerusalén, ya no en Antioquía. Pero todavía quedaba otro líder importante, quedaba Jacobo, cabeza de la iglesia de Jerusalén. Otra vez para decir que en la iglesia primitiva habían pastores seniors, habían pastores titulares, aunque no lo queramos reconocer así hoy en muchos lugares. Jacobo era la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y ahora, ¿quién es el próximo en hablar? Jacobo. Entonces, ¿te das cuenta? Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo y el resto escuchaban. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió. ¿Por qué Jacobo habla de último? Él es la cabeza, él es quien le va a poner la tapa al pomo, como decimos nosotros. Escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Jacobo comienza a recoger el debate, a resumirlo. Simón, Pedro, relató cómo Dios a través de él comenzó a recoger a los gentiles, versículo 14. Y con esto concuerdan las palabras que los profetas, tal como está escrito. Lo que Jacobo va a hacer ahora es citar al profeta Amós en el capítulo 9, versículo 11 y 12. De manera que el texto que voy a leer ahora, que Jacobo menciona, es una cita del Antiguo Testamento. Entonces esto es lo que dice. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres, mira para qué lo va a hacer, para que pueda entender esto, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que Jacobo está tratando de explicar? Jacobo está tratando de explicar que profetas del Antiguo Testamento habían hablado de que los gentiles eran parte del plan. Y entonces Jacobo explica esta profecía de Amós, donde dice que el tabernáculo de David había caído, pero que Dios lo iba a levantar de nuevo. Ahora escucha, ese tabernáculo de David que es levantado de nuevo, no es el tabernáculo de David anterior, sino el tabernáculo de la persona que venía a reemplazar a David, que es Cristo Jesús. Y esa es la razón por la que está relatado de esta manera. Escucha, reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿Para qué? Acuérdate que David tenía que ver con los judíos. Entonces, si van a levantar el mismo tabernáculo de David, sería para los judíos. Pero no es así que lo dice. Escucha. Y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto de los tiempos antiguos. Yo voy a reedificar el tabernáculo de David, pero ese tabernáculo de David es Jesús, quien viene a reemplazar a David, para que a partir de ese momento todos los hombres, incluyendo todos los gentiles que son llamados por mi nombre, vengan y me busquen y encuentren salvación. ¿Te das cuenta cómo Dios va revelando su plan? La salvación de los gentiles no es un plan B, como que el Señor dijo, bueno, ya que Israel me rechazó, voy a salvar a los gentiles. No. Tú regresas al libro del Génesis, capítulo 12, donde Dios llama a un hombre, Abraham, y comienza a formar una nación hebrea. Y en ese inicio, Dios dice, los gentiles son parte de la salvación. ¿Cómo lo dice? En tu simiente, Génesis 12:3, ¿qué cosa? Bendeciré todas las naciones de la tierra. ¿Y quién era la simiente de Abraham? Jesús. En tu simiente, en Jesús, yo bendeciré
todas las naciones de la tierra. De manera que no ha habido un solo momento del anuncio de la gran comisión, yéndonos al Génesis, aunque no tenía el nombre todavía, donde Dios no haya dejado claro que los gentiles eran parte del plan de salvación junto con los judíos. Y ahí está entonces como Dios lo dice. Dios lo dice en Génesis, Dios lo dice a través de los profetas, Dios lo anuncia a través de los salmos cuando dice que todas las naciones de la tierra vendrán y le traerán gloria y lo honrarán. Dios lo tiene en los evangelios, Dios lo anuncia en los hechos cuando nos dice que tenemos que ir hasta los confines de la tierra, y Dios lo demuestra finalmente en el libro de Apocalipsis cuando tú ves gente de toda tribu, lengua, nación, pueblo rodeado alrededor del trono del Cordero dando honor y gloria a aquel que fue inmolado. Esa es la gran comisión, anunciada y luego realizada. Entonces, cuando llegamos al versículo 19 del texto que estamos viendo, este es Jacobo. Jacobo dice: por tanto, yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Tú no piensas que Jacobo estaba diciendo: los gentiles que hagan lo que quieran, lo único que ellos tienen que hacer es no fornicar, no comer de lo estrangulado y de lo ahogado, y ¿qué más? ¿Qué fue el otro que leí? Y abstenerse de sangre. Tú no piensas que ellos pueden hacer el resto. No. Lo que Jacobo está haciendo es entendiendo y ayudándole a ellos a entender. La iglesia está creciendo mixta, judíos y gentiles. Entonces, a los judíos le estamos pidiendo que no le impongan la circuncisión a los gentiles, porque eso no es necesario. A los gentiles le estamos pidiendo que no hagan nada que les sirva de piedra de tropiezo a los judíos. Y como para los judíos, comer alimento contaminado con sangre, o lo estrangulado, o lo ahogado, era piedra de tropiezo, le estamos diciendo a los gentiles: absténganse de eso para la convivencia en paz. Eso es similar a lo que Pablo escribe a los corintios cuando le dice que tú puedes comer carne sacrificada a los ídolos, pero que si por causa de la conciencia débil de tu hermano está ahí, y tú piensas que para ti eso no es nada, que no te coma la carne para que no le sirva de piedra de tropiezo. Por eso Pablo dice: si eso va a ser piedra de tropiezo, yo mejor no como carne jamás. Entonces, las instrucciones que siguen es básicamente instrucciones para la convivencia mutua de judíos y gentiles, unos que se abstengan de ser piedra de tropiezo para los judíos, y a los judíos que no le pongan ninguna piedra de tropiezo a los gentiles. Te das cuenta cómo esta iglesia, a través de la participación de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Jacobo, guía a la audiencia, a la asamblea, a entender principios doctrinales, pero también principios de convivencia, que nosotros tenemos que entender que hay cosas que no la hago porque son pecaminosas, y hay cosas que no la hago porque son de piedra de tropiezo a mi hermano. ¿Estamos entendiendo? ¿Okay? Entonces escucha lo que dice el texto. Esto pareció bien ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos, y luego con toda la iglesia. La iglesia estaba ahí escuchando. La iglesia fue convencida por su liderazgo. Pero nota por dónde comienza la unidad. Esto le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamada Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Entonces le pareció bien enviar a Antioquía, de allá habían venido, una carta con hermanos que fueran prominentes, que fueran de respeto. Y entonces esto es lo que la carta dice: los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia. Te das cuenta que esta carta tiene que circular.
Se lo están enviando a los hermanos en Antioquía, en Siria y en Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. En otras palabras, estamos tratando de resolver un problema de una vez y para siempre. No para Antioquía, sino para que se entienda cómo es la salvación. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, bingo, ¿oyeron? Hemos oído que algunos de nosotros de aquí de Jerusalén salieron para Antioquía a enseñar una cosa que nosotros no autorizamos. Quedó claro ahora que esa gente estaba actuando de su buen dominicano propio peculio, de su propia determinación. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo. ¿Oyeron? Esto no fue una discusión de negocios simplemente. No, que tenemos una asamblea de negocios. ¿Cómo una asamblea de negocios? ¿De cuál negocio? ¿De quién es el negocio de la iglesia? De Dios. Entonces se nota cómo esta gente cuando escribe la carta ha entendido que el debate, que la discusión se llevó a cabo a tal altura que fue dirigida por el Espíritu, no como a veces hemos visto estas discusiones entre hermanos, entre hombres. Como en una ocasión yo vi un misionero invitar a otro misionero afuera a resolver las cosas a los puños. Yo no sé si eso me hace reír o llorar, pero no es así, hermanos. Tú puedes ver la dependencia del Espíritu de Dios de principio a fin. Nos pareció bien al Espíritu Santo, ahí comienza primero, y a nosotros, no di que nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, no, así no. Al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación, cosa que la fornicación siempre ha estado prohibida, pero cosas que eran de piedra de tropiezo para los judíos. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Wow. Una carta sencilla, simple. Entonces, trayendo algunas conclusiones y recordatorios al final de todo esto que hemos leído para el día de hoy, porque nosotros estamos luchando con la circuncisión, pero hay otras cosas que tenemos que seguir recordando. Entonces yo quisiera enumerarte 5, 6, 7 cosas que recuerde a manera de aplicación, conclusión. No es simplemente como aplicación, pero como conclusión, ¿qué es lo que yo saco de aquí para la iglesia de hoy? Número 1, cada creyente debe tener claro lo que es y lo que no es el Evangelio. Eso tiene que estar muy claro. Sobre todo en la medida que el Evangelio sigue avanzando a nuevas regiones. Cuando este Evangelio es predicado en nuevas tribus y nuevas zonas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no quererle agregar al Evangelio en otras culturas cosas que no son el Evangelio. Nosotros pudiéramos recomendar y decir, mira, eso no es apropiado, hermano, eso tiene una connotación en tu cultura, algo pecaminosa, pero no lo imponga como una cosa que es el Evangelio para creer, para salvación, si no es el Evangelio. Cada creyente tiene que tener claro lo que es y lo que no es el Evangelio. Número 2, hay cosas de las cuales el cristiano tiene que abstenerse porque son puramente pecaminosas. Número 3, hay cosas de las cuales el cristiano tiene que abstenerse por amor a su hermano, aunque él tenga libertad de conciencia. Esta bandera de la libertad cristiana que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué altura es que la vamos a levantar. Porque muchos cristianos hacen uso hoy de su famosa libertad cristiana, olvidando que hay un texto claro en 1 Corintios capítulo 8, donde Pablo dice, si comer carne sacrificada a los ídolos va a hacer tropezar a mi hermano, pues no como carne más nunca.
De manera que yo tengo que ser sumamente cuidadoso en el ejercicio de la libertad cristiana, y de ahí que a estos gentiles se les dijo, mira, no hagan eso, no hagan aquello, no hagan esto. ¿Por qué? Porque ustedes viven ahora con judíos y tienen que ser sensibles a sus conciencias. Número 4, en toda iglesia hay gente con mayor grado de santificación, menor grado de santificación, mayor madurez, menor madurez. Hay gente que va detrás, hay gente que va adelante. Y en esos casos tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes con aquellos que necesitan madurar, entender, sentarnos a explicarles asuntos doctrinales que por años lo entendieron de una manera, pero que como los judíos tenían ahora que entenderlo de otra manera. Eso va a existir en todas las iglesias. Número 5, lo peor que un miembro de una iglesia puede hacer cuando está de acuerdo con una enseñanza de la iglesia es comenzar a sembrar esa enseñanza en medio de la iglesia sin ni siquiera haber consultado con los pastores y comenzar a dividir la iglesia de Cristo, porque eso no es algo que Dios va a aprobar bajo ningún concepto. Aún si tú entiendes que el evangelio está en juego, eso es importante, pero comienza con los líderes, comienza yendo donde los líderes, diciéndole, hermanos, yo vengo de ustedes cargado, sobrecargado, porque yo entiendo que el evangelio está en juego por esta y esta y esta y esta razón, pero comienza por los líderes. Número 6, Cristo rompió el velo de la separación entre el hombre y Dios, el día que Él murió. El hombre tiene acceso libre al trono de la gracia. A partir de ese momento no hay distinción entre judíos y gentiles. Número 7, el agregar obras al sacrificio de Cristo en la cruz para salvación es como querer volver a coser el velo otra vez. ¿Entendiste esa parte? El velo quedó roto, no hay más nada que hacer. Querer agregar obras ahora al sacrificio de Cristo en la cruz es como querer volver a coser el velo. Tú y yo tenemos que reconocer. Si no lo reconocemos, tenemos que estudiarlo. Si no lo has estudiado, consíguete un hermano que te ayude a estudiarlo. Que nosotros fuimos encontrados por Dios por gracia. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, por gracia Dios salió a buscarnos. Número 1. Nosotros fuimos elegidos en la eternidad pasada por pura gracia, sin ningún mérito en nosotros. Nosotros fuimos luego llamados por gracia, fuimos predestinados por gracia. Aquellos que Él predestinó, a eso Él llamó. Y luego entonces que nos llamó, fuimos justificados por gracia, otra vez. Y luego que nos justificó por gracia, ahora que tú estás en un estado de salvación, en el día de hoy tú estás siendo preservado por gracia. No es tu esfuerzo propio que está garantizando que tú permanezcas fiel hasta el día final y que terminará bien. Si no fuera por la gracia de Dios, hace tiempo que tú te hubieses perdido, y si te encontraba a Cristo y te dejaba solo, vuelve y te pierde, y si vuelve y te encuentra, vuelve y te pierde, y vuelve y te encuentra, vuelve y te pierde. Es su gracia que te mantiene en el camino hasta el día final, hasta que entre en gloria. Es por gracia de principio a fin. Y cuando finalmente seas glorificado, serás glorificado por gracia, no por lo que habrás hecho, no por lo bien que lo hiciste. Cuando tú termines de hacerlo todo y te presentes delante de Dios y tú presentes ahí todo tu currículum y Cristo te diga, ¿y qué tú piensas? Lo único que tú podrás decir es, yo soy un siervo inútil después que terminé de haberlo hecho todo. Y cuando Cristo te diga, tú ni siquiera lo hiciste todo, entonces ¿qué eres? Bueno, un candidato a siervo inútil. Pero yo ni eso llego, Señor. Yo solamente estoy aquí por la sangre ofrecida por el Cordero de Dios en la cruz, que pagó por mí, perdonó mis pecados. Y aquí yo estoy en tu nombre, comprado por su precio y defendido por tu Hijo que está ahí parado al lado mío como abogado defensor. Gracias, Cristo, de principio a fin. Eso es como la salvación es.
Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.